Saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias por apoyar este canal y también los videos que estamos siempre publicando. En esta oportunidad un recuento histórico bastante lamentable porque, como todos saben, en este país, El Salvador, dentro de la política y de la historia reciente hay un sello que es bastante oscuro y es el de las pandillas, que han sido de las más violentas en esta región. Y estos se volvieron un poder tan grande que sentaron a los partidos más fuertes a negociar asuntos de gobierno y hasta para definir elecciones. De eso trata esta temática. Pero en este desarrollo destacaremos un perfil en particular caído en plena desgracia por ser utilizado en estos negocios sucios del Partido Arena. En caso algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. No, es un video que yo he hecho contando todo, ¿verdad? Ernesto Luis Mason García Prieto, nacido en el 75 en San Salvador, provino de una familia de agricultores bastante acomodada, dedicados a los cultivos de algodón y de café. Su familia sufrió algunos ataques en sus propiedades durante la Guerra Civil, como quemas de cultivos, robos y daños de maquinaria e incluso algunas avionetas fumigadoras que utilizaban para estas actividades. Ernesto Mason comenzó su incursión en la política desde las filas del Partido Arena, heredando la cercanía que su familia había tenido con los sectores empresariales tradicionales que obviamente siempre fueron muy cercanos a Arena. Se consolidó como uno de los jóvenes rostros del partido a inicios del año 2000, vinculado a temas de la defensa del sector productivo y agricultura. Pero pasados los años se volvió un candidato y ganó un escaño como diputado propietario en la Asamblea Legislativa. Ya en estas posiciones se puso como un legislador mediático, frontal en contra del FMLN y muy cercano a las posturas más conservadoras de los areneros. Dentro de este partido fue considerado parte de una nueva generación que buscaba renovar la imagen del partido después de la derrota presidencial que había sufrido Arena. Esto lo llevó a perfilarse rápidamente como una figura clave en las campañas municipales y nacionales. Neto Mason transitó con mucha rapidez en los engranajes internos de Arena, escalando de operador político a ocupar una de las vicepresidencias del COENA, esto ya para el 2014. Desde esta postura se posicionó como una carta visible en las disputas internas del partido. Su proyección, sumada al desgaste de las viejas figuras areneras, le abrió el camino hacia la Asamblea Legislativa, obviamente como diputada, y posteriormente lo catapultó incluso a la alcaldía de San Salvador, la capital. Ese fue uno de los cargos de mayor peso político que pudo alcanzar en su carrera. Aunque su ascenso político parecía una muestra de disciplina partidaria y cercanía a las estructuras dentro de Arena, no faltaban voces críticas que lo catalogaban como un dirigente servil, complaciente a la cúpula, lo que según algunos explicaba la facilidad de su ascenso en un partido marcado por lealtades y subordinaciones, es decir, arrastrarse mucho para poder ascender. Neto fue un cercano de confianza de Norman Quijano y Jorge Velarde, incluso de Félix Alfredo Cristiane, muy conocido. Su evidente servilismo y manera de operar lo convirtieron en el perfil idóneo para cualquier trabajo al margen de la ley. Pero incluso al interior del mismo partido, los mismos areneros, uno como Edwin Zamora, exdiputado y que compitió por la alcaldía de San Salvador previo a la candidatura de Neto, lo describió como una lacra que le besaba el trasero a Cristiane y exponía que esas eran sus habilidades o sus estrategias para escalar en la política y pasar de manera sucia por encima de cualquiera. El problema con Neto es que precisamente no es un hombre que quiere hacer las cosas bien por el país, ¿no? Yo lo vi la manera tan sucia que operaba cuando éramos COENA los dos. O sea, Neto se cagó en los perlas. Donde ha tocado el territorio se cagaba. Hasta que porque no se lo han volado. Que él era medio tanto el fundido Cristiani que yo creo que se lo tiene dormido. Toda la gente con que uno habla dice que Neto Mason es la lacra más grande que tenía Arena. Fuera, adentro, los diputados, los alcaldes, todo el mundo piensa lo mismo. Mason, un perfil muy dócil, dispuesto a moldear su lealtad a los intereses de la cúpula y al mismo tiempo alguien con mucho olfato para manejar negocios turbios sin ensuciarse directamente en su nombre. Ese rasgo de su carrera política sentó las bases de su rol como mensajero del partido ante estructuras criminales, un capítulo que marcaría su gestión y que conviene detallar paso a paso. Para el 2014, Neto ya era un perfil de confianza al interior del COENA y como vicepresidente de ideología dentro de las filas areneras.
Esto lo llevó a ser un peón fuerte en la campaña de Norman Quijano, mediante el cual querían volver al poder, a la presidencia. Neto desempeñó un papel clave en las negociaciones entre Arena y las pandillas durante esa campaña electoral. Fue designado para establecer contacto con los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Mason participó en varias reuniones con líderes de estas estructuras criminales, en las que se discutieron temas como la reducción de operativos policiales, la eliminación de leyes antipandillas, todo a cambio de apoyo electoral para Arena. En una de estas reuniones incluso se ofreció la posibilidad de cerrar el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido popularmente como Zacatras, y esto era de las propuestas más fuertes en estas negociaciones ilícitas. Estas acciones fueron parte de una estrategia más amplia del partido, que también incluyó la mediación de Paolo Luers, un periodista y activista vinculado posteriormente a Arena, que actuó como intermediario en las conversaciones con las pandillas. Además estaba también Salvador Ruano, entonces alcalde de Ilopango, también estuvo muy involucrado en todas estas negociaciones, participando en reuniones y facilitando los contactos con los líderes adecuados de las pandillas. La existencia de videos que documentaron estas reuniones y las declaraciones de los miembros de las maras confirmaron la veracidad de estas negociaciones. Toda esta evidencia fue filtrada por los mismos pandilleros que en secreto habían grabado. Existen al menos 2 videos como sólida evidencia de dichas negociaciones. La intervención de Paolo Luers incluso se debió a que, como él era prácticamente un pandillero más, durante la tregua que él los apoyó mucho, le habían revelado que tenían dichas grabaciones. Pasadas las elecciones, las pandillas difundieron los videos en su posesión. En el primero, Ernesto Mason y Salvador Ruano quedaron grabados. Esto se convirtió en un testimonio brutal de su implicación con estructuras criminales. Ambos se reunieron con pandilleros para coordinar un plan electoral de Norman Quijano. Porque le iba a decir, yo les puedo venir a dar paja, y pueden decir, Neto Pajero nos vino a dar paja otra vez, y Norman. Entonces lo que una persona en la que ustedes creen es en Paolo. Paolo les va a hacer llegar este mismo mensaje, porque ella se comprometió con Norman y Norman ya se comprometió con él, y Paolo le dijo, mira, yo me presto siempre y cuando tú me cumplas, y Norman le dijo, yo. Porque nos interesa para nuestro proceso, es el futuro de nuestras pandillas, un futuro estable, porque futuro tenemos, inestable o estable lo tenemos, pero aquí hay otra cosa que pudiésemos buscar hacer, si fuesen caminar nuestros votos hacia ustedes, pero eso dependiendo de qué estemos hablando. El material evidencia con crudeza cómo figuras públicas cercanos a la cúpula de Arena, que deberían representar la ley y el orden, tejieron alianzas ilícitas a cambio de apoyo político, dejando claro que su servilismo a los intereses partidarios los llevó a cruzar los límites legales y éticos de manera descarada. La reunión no solo mostró su disposición a negociar con delincuentes, sino también la eficacia con la que ejecutaban todas estas maniobras, convirtiéndose en mensajeros de la corrupción y el crimen organizado dentro de la política salvadoreña, en lo que trataba de definirse una elección presidencial. En otro video muy devastador para la reputación, Neto Mason apareció contando el dinero que estaba por entregar a los líderes pandilleros, evidenciando no solo su rol de intermediario, sino su participación activa en financiar organizaciones criminales. La escena reveló cómo un alto dirigente político del partido Arena manejaba recursos del partido para garantizar la complicidad de delincuentes a cambio de votos, transformando la campaña electoral en un negocio de cooptación criminal. El material, contundente, sin rodeos, expuso con claridad la trama de corrupción, la conveniencia con el crimen organizado, dejando en evidencia que Mason no era un simple emisario, era un actor clave, un eslabón en la logística financiera que sostuvo los pactos ilícitos del partido para esa campaña. Pero el escándalo fue monumental. Los videos no se podían negar. Las risas, la amenidad de estar sentado con los delincuentes, riéndose, platicando. Después de la difusión de los videos, los principales dirigentes de Arena adoptaron una postura de desvinculación
y negaron rotundamente cualquier implicación en negociaciones con los pandilleros, asegurando que nunca participaron en tales reuniones y quienes aparecían en los videos eran los que debían responder cuando ellos iban en su nombre, en representación del partido. Por su parte, Jorge Velado, expresidente del COENA, negó absolutamente todo, pero más adelante tuvo que admitir, los videos eran demoledores, admitieron que entregó al menos $30,000 a Ernesto Mason para que le pagara a las pandillas, justificando que era parte de una estrategia para desarticular negociaciones previas que tenían las maras con el FMLN. Sin embargo, la evidencia en video contradice la explicación, mostrando a Neto y Ruano directamente involucrados en la entrega de dinero a los mareros. La postura oficial de Arena fue de desaprobación y distanciamiento, buscando desvincularse de todas las acciones de estos miembros y minimizar el impacto político que tenían estos hechos ya en la opinión pública. Cuando todo esto explotó, tomó mucho interés, Neto ya era diputado, pero la Fiscalía forzadamente tuvo que iniciar una investigación formal sobre las negociaciones. Obviamente los videos no dejaban lugar a dudas. Todo este material, junto con testimonios de ex miembros de pandillas que colaboraron con la justicia, fueron utilizados como evidencia para sustentar las acusaciones. En particular, un testigo protegido identificado con clave Noé, quien había sido parte de la cúpula de la MS-13, declaró que Neto entregó dinero a las pandillas a cambio de apoyo electoral para Norman Quijano, y este siempre negó todo. Según su testimonio, la pandilla utilizó parte del dinero para comprar cocaína y armas. He rechazado con toda contundencia. No supe nunca de eso. Y yo lo he dicho con toda claridad. Nunca he tenido amistad con ese señor. Creo que las personas saben cómo yo actúo, cómo... Además, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra Quijano en la que se detallaba que él, como candidato presidencial de Arena, prometió a los pandilleros eliminar la ley antipandillas, reducir el control policial y militar en ciertas zonas donde ellos gobernaban, y esto a cambio de su apoyo en las elecciones, ya que Quijano también aparecía en un video de una reunión con pandillas, lo que él dijo posteriormente que era en una iglesia y con supuestos pastores, aunque reconoció que si había pandilleros eran algunos que estaban en proceso de rehabilitación. Estas revelaciones provocaron una crisis interna en Arena, con dirigentes como Jorge Velado admitiendo que se había realizado contactos con los pandilleros, aunque intentaban justificar las acciones como parte de la estrategia para dar seguridad y libre ejercicio del voto para las elecciones, principalmente a los simpatizantes areneros, algo que nadie se creía. Sin embargo, la postura oficial del partido se desvinculó de las acciones directas de Neto Mason y de Salvador Ruano, quienes enfrentaron procesos judiciales por su implicación en estos hechos. La investigación de la Fiscalía, respaldada por testimonios, evidencias obtenidas, subrayaba la gravedad de estas negociaciones entre actores políticos y grupos criminales. Todo esto en detrimento del Estado de Derecho y de la seguridad del país. Aunque el tema levantó un repudio desbordante en la opinión pública, fue bajando intensidad. Además, el fiscal Douglas Meléndez, fuertemente vinculado o inclinado hacia el partido Arena, se mostró muy tibio en el caso. Todo se fue dilatando como para restar importancia al escándalo, que bajara mucho. Y era también porque este fiscal buscaba una reelección en el cargo, es decir, otros 3 años más, y no podía lograrlo sin los votos del partido Arena. Pero nada de eso le funcionó. Un abogado todavía mucho más cercano a los areneros, visto en meetings de campaña de Carlos Calleja en el 2019, Raúl Melara, que de igual manera fue a paso lento en las investigaciones, sin realizar capturas, retrasando todo para las acusaciones, aunque al final de cuentas, por las duras presiones de todo tipo, tuvo que abrir el caso formalmente. Fue hasta el año 2018 que la Fiscalía presentó ante un juzgado especializado de San Salvador un documento oficial en el que el principal testigo de la Operación Cuscatlán revelaba los detalles sobre la estrategia financiera de su pandilla. Exponía toda la información de 8 líderes nacionales que coordinaban la compra de droga, armas, pero también toda la trama de los partidos de Arena y el FMLN en esa elección presidencial, que pactaron acuerdos obviamente para obtener votos. De ahí el juez llamó a que el fiscal general abriera una investigación y un proceso penal obligatorio contra todos los implicados y la gente que aparecía en los audios y videos y los testimonios que reconfiguraban todo y lo construían de mejor manera.
No quedaba ninguna duda de todos estos hechos. Desde que se conocieron los videos, Ernesto Mason respondió a las acusaciones afirmando que los fondos entregados a las pandillas era un simple pago de extorsión y negaba haber cometido algún delito. La paradoja era evidente. Fue utilizado como intermediario en asociaciones ilícitas para luego presentarse ante la opinión pública como víctima de un sistema que él mismo ayudó a corromper, mostrando un doble juego entre su imagen política y su papel real en las operaciones con las pandillas. Pero ya abierto el caso, la Fiscalía presentó cargos contra Mason por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas relacionados con las negociaciones sucedidas en el año 2014 y 15. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, el exalcalde recibió medidas sustitutivas a la detención, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad. O sea, no fue a la cárcel. Curiosamente, en esas fechas, la prensa le preguntó si diría toda la verdad, algo que había ocultado en todas las entrevistas. Es decir, que explicara toda la trama y quiénes eran los más involucrados en Arena y también si tenía miedo por su vida. Ante eso dijo que había grabado un video contando a detalle toda la verdad de las negociaciones y el pago a los pandilleros, pero que tal video solo vería la luz si algo le pasaba, es decir, si fallecía o lo mataban. Miren, en caso algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. No, es un video que yo he hecho contando todo, ¿verdad? Y esto demostraba que Neto parecía buscar su propia seguridad, pero a la vez seguía siendo muy fiel a la cúpula del partido que lo había enviado a hacer esas tareas ilegales. Después de muchos años llegó el día de su arresto. Fue detenido el 9 de junio del año 2021, aunque el caso más grave era de las reuniones y los pagos a las pandillas, y por este no había sido arrestado, pero sí lo hicieron por el delito de apropiación indebida de retenciones en perjuicio de la hacienda pública, relacionado con su gestión como alcalde de San Salvador. Aunque vale aclarar que también sucedió ya con un nuevo fiscal electo por una nueva asamblea, el fiscal Rodolfo Delgado. Neto se acusó de ser perseguido político y de un intento de silenciarlo por parte del gobierno de Nayib Bukele. Cuando Neto Mason cometió los delitos que marcaron su carrera, parecía convencido que el poder de Arena le garantizaría impunidad y protección perpetua, que las consecuencias legales nunca lo alcanzarían. Sin embargo, su partido se hundió y quedó sin diputados, sin poder. Por consecuencia, él también quedó plenamente sujeto al alcance de la ley. Su caída en desgracia se volvió inevitable y estrepitosa, demostrando que el juego de alianzas ilícitas y el servilismo político solo ofrece seguridad mientras se mantiene el poder y que fuera de él la justicia no perdona. Me dieron la espalda, no solo me dieron la espalda, dijeron que no estaban al tanto, dijeron que se oponían a ese tipo de cosas. Eso fue muy duro. Yo no fui a título personal. En ninguna ocasión que me he reunido con estos grupos fui a título personal. Yo fui en representación en nombre del partido con el conocimiento de la dirigencia del partido de aquel momento. Creo que fue un error. Ya en prisión, el caso de sus reuniones con pandillas también continuó. Incluso se impuso a sí mismo una huelga de hambre en el año 2023. Supuestamente se prolongó por 4 semanas. En fin, el juicio llegó el 30 de septiembre del año 2025, cuando un tribunal le condenó a 18 años de prisión por negociar con pandillas a cambio de votos durante las elecciones del año 2014 y también en la siguiente del año 2015. Neto recibió 12 años de prisión, 6 por cada evento electoral en el que ofreció los beneficios económicos que se detallaban en los videos a todos estos terroristas a cambio de apoyo en los comicios. Y le sumaron otros 6 años por agrupaciones ilícitas, que eran las reuniones que mantenía con los líderes de las maras. Curiosamente, Neto nunca colaboró con las autoridades para hacer caer a más líderes de Arena. Hasta Norman Quijano logró escapar del país, siendo investigado por el mismo caso y por videos en los que aparecía obviamente con los mareros. Aunque años más tarde fue detenido en Estados Unidos por problemas migratorios. Dijeron que la visa se le había vencido y estaba en espera de ser enviado a El Salvador. Con el caso de Neto, la pregunta que quedó después de su condena y sus padecimientos en la cárcel: ¿por qué fue tan leal con Arena hasta el final, cargando con toda la culpa? Nunca dio detalles de quién le entregó el dinero, de quién lo mandó, quién era el cerebro de todas esas reuniones en el campo político de Arena, por qué fue él y quiénes más tenían poderes en esa decisión. Pero obviamente su servilismo y ambición de poder en la política fue lo que marcaron su desgracia desde el principio.
Neto Mason escaló vertiginosamente en la política salvadoreña gracias al servilismo impecable y un olfato para los negocios sucios que muchos interpretaron como astucia y otros como rastrero complaciente y ambicioso. Llegó muy cerca de la cúpula de Arena, diputado, alcalde, y luego se convirtió en puente directo entre su partido y las pandillas. Lo que empezó como servilismo y ambición terminó en prisión y condena y humillación pública. Un recordatorio cruel de que en la política, como en la vida, los favores ilícitos no compran inmunidad eterna. Y peor, el mismo partido se hundió con ese mismo escándalo y ahora él está en la cárcel contando años de condena en lugar de fajos de billetes como lo hacía en las mesas con los mareros. Este es un resumen bastante conciso sobre el caso puntual de Ernesto Mason, que finalizó con su condena de 18 años. ¿Cuál es su opinión? Puede dejar su conclusión en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final y también por estar apoyando siempre los videos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.